Amigos de Educación y Sociedad, gracias por estar con nosotros. Hoy hemos invitado a Héctor Córdoba. Él es analista de la Fundación Jubileo, experto en el tema minero, docente universitario, y hoy lo hemos invitado a instalaciones de la Universidad Frans Tamayo para hablar de las tierras raras, para hablar de minería, para hablar del futuro del extractivismo en este sentido. Héctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Beatriz, y a través tuyo un saludo a todas las personas que nos ven. Bueno, tierras raras es el término que ha estado sonando en los últimos años, particularmente lo hemos escuchado mucho recientemente antes de la asunción de Donald Trump por el interés en Groenlandia. Hemos escuchado de tierras raras también en Bolivia por las recientes noticias anunciadas por el gobierno en el sentido de que Irán vendría a explotar a Bolivia, a Cochabamba y Santa Cruz, lo que se denomina las tierras raras. Y finalmente ese interés de acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia de parte de Estados Unidos, se dice que también detrás de ello está el interés de las tierras raras. Vamos a hacer el ABC de las últimas terminologías, aunque no es tan nueva el término, pero orientemos a la gente. ¿Qué son tierras raras? ¿Por qué hay tanto interés en este contexto, especialmente en el manejo político y económico del mundo, de las tierras raras? Bueno, desde que ha comenzado la transición energética, la electromovilidad, el desarrollo impresionante de la tecnología de las telecomunicaciones, estos elementos, 17 elementos de la tabla periódica, se han convertido en cruciales, esenciales. Y son raros por las propiedades que tienen, porque son prácticamente insustituibles. No tanto por su aparición en la Tierra, porque en todas partes hay tierras raras, aunque no en yacimientos suficientemente interesantes como para explotarlos económicamente. Hasta el año 2010 prácticamente, casi todas las tierras raras provenían de la China. Y la China empezó a controlar el desarrollo tecnológico a través de la provisión y el suministro de estas tierras. El mundo entero dependía de esto. Y hubo varios intentos por encontrar alternativas. Hace pocos años nomás, Europa se sintió feliz porque en Suecia descubrieron un yacimiento de tierras raras muy interesante. Pero Suecia también les mostró la realidad. Le dijo, 12 años o 15 hay que esperar para que podamos entregar tierras raras y sustituir a parte de las importaciones de la China. No es un proceso que de la noche a la mañana ya se pueda llevar a cabo. En nuestro país ya sabíamos de hace muchísimos años que había estos elementos, estas tierras raras, en Santa Cruz, Manomó, ¿no? En la Chiquitanía, también en varios lugares de Bolivia. Sin embargo, la importancia de esos elementos no era pues como la actual. Ahora ni los celulares ni los vehículos eléctricos pueden funcionar sin tierras raras, porque son estos elementos que dan las características de las pantallas a colores, por ejemplo. Son estos elementos, uno de ellos, el neodimio, que puede hacer motores eléctricos de pequeño tamaño y con gran potencia. En lugar de los imanes de hierro se utilizan estos imanes de neodimio. Purificadores de los catalizadores de los vehículos, sin tierras raras no funcionarían y nos estaríamos contaminando terriblemente. Bueno, todos estos aspectos le han dado la importancia nueva a este conjunto de elementos tierras raras. Y en nuestro país, Irán, es verdad, ha venido hace unos días y nos ha anunciado que tiene el interés de explotar estas tierras raras. Todos los países quieren asegurar el suministro de estos elementos. La cadena de suministro es crucial en este instante. Y de acuerdo a dos criterios que se manejan internacionalmente, la importancia económica, industrial y el riesgo de la cadena de suministro, clasifican a estos elementos como críticos, no solamente estratégicos, sino críticos. Entonces, que venga una potencia del norte a interesarse en esto es llamativo, diríamos, porque la reacción nuestra está bien así inmediatamente, pero los resultados se van a ver pues, en 15 años o 20 años en nuestro país. O sea que no es algo que de la noche a la mañana vaya a resolver nuestros problemas, ¿no? Quizás más bien los va a crear, porque estos yacimientos
no son muy ricos, sino la proporción, la concentración de las tierras raras es pequeña y se va a tener que movilizar una gran cantidad de materiales para extraer un poquito de tierras raras, y luego el proceso químico y metalúrgico para obtener tierras raras de alta pureza es intensivo en uso de reactivos químicos. Entonces la posibilidad de contaminación es bien grande y hay que pensarlo bien para embarcarnos en esto y ver sobre todo con qué novia nos vamos a casar para que el baile sea llevadero por un tiempo muy largo, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo con calma, este anuncio. Uh-huh. Estoy pensando en lo que decía mi abuela, ¿no? Dios ha sido tan bendito que nos dio gas, nos dio el litio, y ahora se habla que en Bolivia hay tierras raras. Los intereses del mundo se han manejado en distintas etapas por esa perspectiva. ¿No será que igual la novia se nos quede en el altar, como en el caso del litio? Bueno, corremos ese riesgo, aunque yo veo que las tierras raras tienen más futuro que el litio, ¿no? Porque no son sustituibles todavía estos elementos. En Latinoamérica solo Brasil está explotando tierras raras y, como te digo, la mayor parte viene de la China. Hay intentos por descubrir yacimientos de tierras raras y explotarlos en todas partes. Los países industrializados, Estados Unidos en particular, está tratando de copar todos aquellos puntos en los cuales hay posibilidad de tierras raras. En Ucrania, Groenlandia y otros países también, donde tienen sus intereses. La China hace lo mismo, Japón y Europa en general. Es un momento en el que podríamos aprovechar las necesidades de estas potencias para mejorar nuestra posición de negociación internacional, para ver estos términos de intercambio que al menos puedan favorecernos más que los tradicionales, ¿no?, en la provisión de materias primas. El mundo se está moviendo en base a las energías que provienen todavía como materias primas de la tierra. ¿Podríamos llegar a esa conclusión, Héctor? Bueno, se ha decidido la transición energética para sustituir a la energía que proviene del petróleo por factores geopolíticos, medioambientales y de agotamiento de reservas. Las energías alternativas renovables como la solar o la eólica son intermitentes y necesitan de baterías para acumularse y proveer permanentemente de energía al mundo entero. Y ahí el litio se ha vuelto importante, y también estas tierras raras, estos elementos especiales para las hélices de la generación eólica de energía son esenciales. Para elementos de la batería también, y para toda la transición energética en general. Es una coyuntura, como tú dices, y como decía tu abuela, que hemos sido bendecidos con la naturaleza. Hay que saber aprovechar esta coyuntura. Gente de otros países nos dice, ¿por qué Bolivia no es una potencia si tiene tanta riqueza? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo creo que ahí el factor humano es esencial, la educación es vital, por eso estamos en la universidad, y hay que trabajar en el sentido de reconducir nuestras relaciones internacionales para sacar la mayor tajada ahora que podemos. Uno de los temas que abordaste cuando nos explicaste el concepto de lo que es tierras raras e identificaste en qué lugares específicamente del país existen y mencionabas la Chiquitanía, estaba recordando ese lugar tan hermoso, natural, que es muy atractivo para el sector turístico. Y estaba pensando en Mapiri, estaba pensando en esos lugares verdes que nos da la naturaleza, que en este momento están sufriendo una terrible contaminación producto de la extracción de minerales, especialmente el oro. Para no equivocarnos, para no errar, ¿qué conducto tendríamos que asumir? Y si podrías hablarnos de esta cruda realidad. Escuchamos decir al presidente y al propio ministro de Desarrollo Económico que hoy, ante la falta de el gas, nuestro ingreso en dólares en este tiempo de escasez de dólares viene del oro, de la extracción del oro y de la minería, que si bien está trabajando a máquina dura, está dejando secuelas terribles en el tema de contaminación. Bueno, afortunadamente, creo,
hay una diferencia entre la explotación del oro y las tierras raras. El oro ha sido dejado en manos de organizaciones que actúan casi dentro de la ilegalidad. Se han salido de los márgenes establecidos por el Estado y operan así irregularmente en pequeños grupos muy poderosos económicamente, pero que no respetan nuestras normas. Y eso es por las características del oro. Cualquiera puede sacar el oro, hacer un lavado, ya tiene oro. Utilizar mercurio y ya has recuperado más todavía. En cambio, con las tierras raras no se puede trabajar de esta manera. Ninguna cooperativa podría trabajar en la explotación de tierras raras. Tienen que ser empresas bien organizadas, grandes, con una inversión de capital impresionante y el uso de tecnología, pero de punta, ¿no?, para extraer estas tierras raras con la pureza que se requiere. Esa es una gran ventaja. Y ahí se puede controlar a una empresa, ¿no?, que cumpla las normas, que cumpla las reglas, porque si estas empresas con financiamiento internacional no cumplen todas las normas laborales, económicas, ambientales, no tienen financiamiento. Entonces, esa es una ventaja. En cambio, en el sector aurífero tenemos una generación impresionante de divisas, pero no para el Estado, para particulares. El año 2022 se han registrado 54 toneladas de exportación con un valor de 3.073 millones de dólares. ¿Cuánto ha ingresado al Estado para su administración? 63. Y solo para gobernaciones y municipios. El Estado, el Tesoro General, la Administración Central no ha manejado nada, no ha recibido un centavo de la explotación aurífera. 3.010 millones de dólares que deberían ser de todos los bolivianos han pasado a bolsillos de particulares, ¿no?, de estas organizaciones que están explotando el oro. Si el Estado pudiera recuperar el control sobre esto, fácilmente 1.500 millones de dólares estarían ingresando a la administración estatal. No olvidemos, el año 2021, en marzo, el ministro de Minería de ese entonces dijo en una entrevista que si se registran 40 toneladas de oro como exportadas por Bolivia, hay 40 que salen de contrabando, la misma cantidad. Es una cantidad gigantesca de dinero. Estamos hablando, con la cotización del oro de ahora, estaríamos hablando de más de 7.000 millones de dólares de exportación del oro. Y están entrando 60 al Estado. Hay que recuperar el control. Eso debería hacerse inmediatamente y así tendríamos ingresos que nos ayudarían a salir de la situación que estamos viviendo, ¿no? Definitivamente. No me puedo ir de esta entrevista y en estos últimos minutos hablar sobre el tema del litio. Héctor, lo que nos están vendiendo con el tema del litio y la industrialización, entre comillas, ¿tiene algún futuro? ¿Algún día finalmente terminaremos industrializando el litio, explotando el litio? Bueno, hay que definir un poco la industrialización, porque se ha hablado mucho de que la obtención del carbonato de litio es ya la industrialización del litio y no es correcto. La obtención del carbonato de litio es una etapa previa, se llama preindustrialización. Está bien, es un paso más para no vender simplemente el líquido, ¿no? Pero no debe ser el objetivo nuestro, porque la Constitución Política del Estado dice hay que industrializar, es decir, hay que agregar valor a esta materia prima que tenemos en el país. Pero para eso tiene que haber condiciones. Tenemos que tener una industria básica que nos permita alimentar con insumos locales a la producción de esto. Una industria básica como, por ejemplo, necesitamos carbonato de sodio para obtener, y ya el mismo carbonato de litio ahora. No tenemos una fábrica de carbonato de sodio. No hay. En todo el mundo hay, menos en Bolivia. Necesitamos, si vamos a trabajar con la EDL, la tecnología de adsorción, necesitamos ácido clorhídrico para lavar las resinas. ¿Producimos ácido clorhídrico? No. Necesitamos obtener el magnesio como hidróxido o como óxido de magnesio. Necesitamos cal de alta pureza en una cantidad gigantesca. No hay suficiente en Bolivia. Necesitamos talento humano. Necesitamos la logística desarrollada. El agua, ¿no? ¿Tenemos en disponibilidad suficiente? Todo eso hay que dimensionar antes de encarar un proyecto de industrialización. Y hay que hacerlo con calma, ¿no? Y hay que hacerlo con calma, pero sin parar, con una visión estratégica que nos permita aprovechar esta riqueza que tenemos. Se puede, podemos llegar a la industrialización, tendría que ser nuestro objetivo.
no solo producir baterías, sino también medicamentos, vidrios de los hornos, aires acondicionados, todos estos aspectos donde se utiliza también el litio, podríamos aprovecharlos. Si no nos apuramos, el litio va a ser sustituido por el sodio ya en las baterías o por otros elementos. Aunque parece que en los vehículos el litio ha de ser el que vaya a reinar todavía un buen tiempo, porque las baterías de sodio son más grandes, más pesadas, las de litio son pues ideales para el vehículo, pero para las fijas y estacionarias nos puede sustituir el sodio. Entonces, podemos llegar, pero tiene que ser con una planificación de primera, no con improvisaciones, no acelerando procesos solamente para la extracción del carbonato de litio en condiciones no favorables para el Estado. Tarea que parece va a ser responsabilidad del futuro gobierno que está a puertas de ser elegido. Héctor Córdoba, experto en el tema de minería de la Fundación Jubileo, docente universitario, estuvo con nosotros hablando de las tierras raras, de minería, la responsabilidad y el futuro de la economía de Bolivia que todavía se mira en el extractivismo. Héctor, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Beatriz. Un saludo a todas las personas que nos han visto y escuchado y esperemos que puedan sustentar sus opiniones con información válida. Educación y Sociedad del Deber retorna la próxima. Hasta entonces.